Hoy no vamos a analizar un simple documento. Vamos a seguir el viaje de una finca familiar. Ujú. Un viaje muy interesante. Un viaje que la puede llevar de ser una propiedad con un valor incierto, casi sentimental, a convertirse en un motor de desarrollo, en un negocio a prueba de futuro. Y todo empieza con un plan. Todo empieza con un plan. Una propuesta del arquitecto Osvaldo Rafael Martínez Hidalgo para los productores de Agrozane en Barinas, Venezuela. Y el título ya es toda una declaración de principios, ¿eh? Arquitectura para el futuro, impulsando el desarrollo agropecuario y el turismo agroecológico. Totalmente. Lo que me parece una pasada desde el principio es que no habla solo de ladrillos. Habla de conectar la arquitectura con la tierra, con el turismo y, al final, con la viabilidad económica de una comunidad entera. Totalmente. De hecho, el documento menciona dos conceptos que me gustaría que aclarásemos. Habla de fortalecer la soberanía agroalimentaria y de impulsar el desarrollo en el piedemonte andino llanero. Claro. Suenan importantes, pero ¿qué significan en la práctica para la gente de allí? A ver, soberanía agroalimentaria es una idea muy potente. No se trata solo de producir comida, sino de que la propia comunidad tenga el control sobre cómo la produce, qué produce y para quién. Ah, vale. Es lo contrario a depender de grandes corporaciones o de importaciones. Es, pues, apostar por lo local, por el arraigo. Entiendo. Y lo del piedemonte andino llanero, bueno, hay que imaginárselo. Es esa franja mágica donde las montañas de los Andes, que son imponentes, se rinden y empiezan las grandes llanuras de Venezuela. ¿Qué imagen? Es una zona de una riqueza biológica y cultural brutal, un punto de encuentro de ecosistemas. El potencial ahí es ese, enorme. Vale. Con ese contexto, la propuesta cobra mucho más sentido. No es un proyecto en un lugar cualquiera, es un plan para desbloquear el potencial de un sitio muy especial. Claro. La misión que nos hemos marcado hoy es desmenuzar este plan, ver cómo está construido y entender si esta hoja de ruta podría ser un modelo para otras zonas rurales que buscan reinventarse. Ese es el quid de la cuestión. Porque lo que propone este arquitecto es un método, un camino muy claro dividido en 3 grandes etapas para que cualquier productor pueda hacer ese viaje del que hablabas. ¿De acuerdo? Pues metámonos en faena. El documento estructura toda esta transformación en 3 fases. Sí, a primera vista parece muy lógico, casi como la receta de un médico. Primero diagnosticar, luego proponer un tratamiento y finalmente asegurar que el paciente tenga un futuro saludable. Esa analogía es perfecta. De hecho, podríamos llevarla un paso más allá. La fase 1 es como hacerle una resonancia magnética completa a la finca. Me gusta. La fase 2 es el trabajo del equipo de especialistas que diseña el plan de rehabilitación. Y la fase 3 es cuando le das al productor el alta médica y el plan para competir en las Olimpiadas, con acceso a los mejores patrocinadores. Claro. No se empieza a operar sin saber exactamente qué hay dentro. Me encanta esa forma de verlo. Vamos con la resonancia magnética entonces. La fase 1. Diagnóstico integral. Venga. Entiendo que aquí se trata de ir a la finca y ver qué hay. Pero, ¿qué se busca exactamente? ¿El estado de los edificios? Eso. Pero es mucho más profundo. Por un lado, sí se hace una inspección técnica brutal. Se levanta un plano detallado de todo. Infraestructuras, dónde están los puntos de agua, de luz, el saneamiento, cómo son los caminos. Vale, lo básico. Pero por otro lado, se evalúa el potencial oculto. Se analizan los recursos naturales que hay alrededor, el valor cultural de la zona, si es fácil llegar para un turista. Es una mirada de 360 grados. O sea que no solo miras hacia dentro de la finca, sino también... Hacia afuera, al entorno que la rodea. Exacto. Y con toda esa información, ¿qué se obtiene? El resultado de esta fase es un informe técnico integral. Y esto no es un folleto, es un documento potentísimo. A ver. Para empezar, incluye los planos digitalizados de todo. Esto ya es un salto cualitativo, porque pasas de tener una idea de tu finca a tener un documento técnico preciso que cumple con la normativa. Pero has mencionado que es como una resonancia magnética. Eso implica que también te dice lo que está mal, ¿no? Ahí está la clave. El informe incluye una evaluación estructural que identifica lo que el documento llama patologías. Patologías. Grietas, humedades, problemas en los cimientos. Y esto es delicado. Imagínate que eres un productor de tercera generación. Tu abuelo construyó el granero principal con sus propias manos. Claro. Y ahora, un informe técnico te dice que tiene una patología estructural grave. Eso no es solo un dato técnico, es un golpe emocional.
Un buen consultor sabe que esa conversación va más allá de los planos. Es un punto muy importante. Se mezcla lo técnico con lo personal, claro. Y además de decirte lo que está roto, te da alguna pista de cómo arreglarlo o mejorarlo. Sí, por supuesto. El informe entrega una propuesta de optimización, que son recomendaciones para que todo funcione mejor. Vale. A veces es algo tan simple como cambiar la distribución de un almacén para ahorrar tiempo y esfuerzo. Y lo más interesante, una primera propuesta agroecológica y turística. Ah, esto es clave. Es un borrador, un primer boceto que le dice al productor, mira, con lo que tienes y con una inversión controlada, podrías montar unas cabañas aquí, una ruta de senderismo por allá, u ofrecer desayunos con tus propios productos. Es la primera vez que el productor ve, en papel, un futuro diferente para su finca. Y exacto. Es empezar a convertir un sueño o una idea vaga en algo tangible. Vale, tenemos el diagnóstico completo. Sabemos los puntos fuertes, las debilidades y el potencial. ¿Qué viene después? Aquí entraríamos en la fase 2, digitalización y regularización técnica precisa. El nombre suena un poco a papeleo. Es aquí donde se pierde la magia. Mucha gente podría pensar eso, que es la parte aburrida, el currazo administrativo. Pero yo lo veo de otra forma. A ver, Esta es la fase donde se construyen los cimientos del futuro. Es el puente indispensable entre la idea y la ejecución legal y financiera. entiendo. Todo ese potencial que vimos en la fase 1, si no se traduce en planos definitivos y documentos técnicos impecables, se queda en el aire, en una conversación de café. Entiendo. Es el trabajo de fondo que nadie ve, pero que sostiene todo el edificio. Exacto. Es un proceso que el propio documento describe como intensivo en desarrollo técnico y documental. Aquí es donde se dibujan los planos finales, se preparan las memorias descriptivas, se hacen los cálculos estructurales. Todo el trabajo de arquitectura pura y dura. Es el trabajo que garantiza que el proyecto no solo sea bonito, sino también seguro, legal y, sobre todo, financiable. Sin esta fase, la fase 3 no podría existir, y eso nos lleva directos a esa fase 3, que suena como el gran objetivo de todo este viaje, asegurando la seguridad jurídica y el acceso a financiamiento. El gran final. Es aquí donde el plan realmente cambia la vida del productor. Sin ninguna duda. Si las otras fases construyen el valor, esta lo desbloquea. Lo desbloquea. Sí, tener toda la documentación en regla te da seguridad jurídica sobre tu propiedad. Eso es lo primero. Pero lo que es realmente transformador es que convierte tu finca en un activo financiero. Explícame eso un poco mejor. Como que un activo financiero. Piensa en una finca que ha pasado de generación en generación. Tiene un valor productivo y un valor emocional incalculable. Pero para un banco, si no tiene los papeles en regla, los planos actualizados, los permisos, Claro. su valor como garantía es casi cero. No puedes pedir un crédito importante poniendo esa finca como aval. Entiendo. Lo que hace esta fase es ordenar toda la documentación para que esa finca, con sus construcciones, se convierta en un activo real, tangible y, sobre todo, Bancable. bancable. Le da un valor de mercado que se puede movilizar. El verdadero producto de este plan no es el café o el maíz, es la seguridad jurídica y el potencial de crecimiento que puedes llevarle a un inversor. Ostras, visto así es un cambio de paradigma total. Pasas de tener tierra a tener capital. Exacto. Y al final de estas 3 fases, el productor recibe lo que el documento llama un expediente técnico completo y profesional. ¿Qué es esto exactamente? ¿Una carpeta muy gorda y ya está? Bueno, sí, probablemente sea una carpeta gorda, pero es mucho más que eso. Es el manual de instrucciones del futuro de tu finca. Es la Biblia de tu negocio. La Biblia de tu negocio, me gusta. Contiene los planos actualizados de todo, los informes técnicos, el proyecto turístico desarrollado. Es la herramienta definitiva de gestión. ¿Claro? Con ese expediente bajo el brazo, el productor puede ir al banco a pedir un crédito, a una agencia de desarrollo a solicitar una subvención o presentárselo a un socio inversor. Ya no va con una idea, va con un proyecto profesional, documentado y validado. Vale, todo esto suena fantástico en teoría. El viaje, la transformación, es una historia muy potente. Pero siempre me pregunto lo mismo. ¿Cuánto cuesta y cuánto tarda? La pregunta del millón. Porque al final del día, eso es lo que determina si un plan así es viable para un agricultor o se queda en un cajón de los sueños imposibles. Una pregunta fundamental. Y es uno de los puntos donde la propuesta, en mi opinión, más brilla. Por su transparencia. A ver. Empecemos por los tiempos. El cronograma que se plantea es sorprendentemente ágil. La primera fase,
El diagnóstico en la finca se estima entre 1 y 5 días. Parte más densa, la elaboración de planos e informes, la fase 2, que se calcula en unas 4 semanas de trabajo de estudio. Un mes. Y la entrega final y la asesoría, que es la fase 3, llevaría unas 2 semanas más. En total, hablamos de un proceso que dura poco más de mes y medio por finca. Es muy eficiente. Y para que esto funcione tan rápido, la colaboración tiene que estar muy bien engrasada. ¿Cómo se organiza el trabajo? Pues se plantea un triángulo de colaboración muy inteligente. Por un lado está Agrosá, la asociación. Ellos son los coordinadores, los que facilitan la logística, centralizan los pagos. Hacen de pegamento. Actúan como el pegamento que une todo, sí. Luego está el productor, el beneficiario, que tiene que dar acceso a su finca, aportar los papeles que tenga y cubrir los costes. Y finalmente el arquitecto consultor, que es quien ejecuta el trabajo técnico. Vale. Esta distribución de roles es clave porque crea un sistema de confianza y de control mutuo. De acuerdo. Llegamos a la pregunta del millón. La pasta. ¿Cómo se calcula el coste de todo este trabajo? Porque suena algo caro. Aquí la propuesta vuelve a ser muy clara y transparente. Se establece una tarifa fija, $15 por metro cuadrado construido. $15 por metro cuadrado. Esto es muy listo porque vincula el coste a algo físico, tangible y fácil de medir. No es una tarifa horaria abstracta. Claro. Mides los metros de graneros, casas y almacenes que tienes, multiplicas por 15 y ya tienes el presupuesto. Y en un país con una economía tan volátil como la venezolana, ¿cómo se gestiona el tema de la moneda? También lo resuelve de forma elegante. Especifica que esos $15 se convierten a bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela justo en el momento de cada pago. Ah, muy importante. Esto da una seguridad y una previsibilidad enormes tanto para el productor como para el arquitecto. Se elimina la incertidumbre del tipo de cambio, ¿entiendes? Sí, sí, totalmente. Vale, pero hay que soltar todo el dinero de golpe, porque eso puede ser una barrera insalvable para muchos. No. Y ese es otro de los puntos fuertes. El pago está escalonado y vinculado a entregas. A ver, cuéntame. Hay un anticipo de $500 para empezar, para la visita inicial, que además es deducible del total, no es un extra. Vale. Es para asegurar el compromiso de ambas partes. Luego se paga un 30% cuando te entregan los planos preliminares. Pagas por algo que ya puedes ver y tocar. Exacto. Después de que el productor revisa esos planos y da su visto bueno, se paga otro 30%. Y el 40% final solo se abona contra la entrega del expediente completo y definitivo. Es un modelo justísimo, la verdad. Sí, el productor solo paga por el trabajo que va recibiendo y validando, y el consultor tiene un flujo de caja que acompaña su esfuerzo. Fomenta la confianza y minimiza el riesgo para todos. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué tenemos? Este documento del arquitecto Martínez Hidalgo no es solo una propuesta de servicios, es un manual para transformar la economía rural. Totalmente. Es un ejemplo práctico y brillante de cómo la planificación técnica, cuando está bien pensada, puede ser una herramienta de desarrollo social y económico potentísima. Sí. Demuestra cómo se puede coger un activo, una finca que quizá está estancada o infrautilizada y convertirla en un proyecto de inversión sólido, con futuro y con seguridad jurídica. Le da al productor un camino claro para no depender solo de la cosecha de ese año, sino para diversificar, para crear nuevas fuentes de ingresos con el turismo y, sobre todo, para asegurar el valor de su patrimonio para las próximas generaciones. Y esto me lleva a una reflexión final. Una pregunta que creo que es importante que nos hagamos. Adelante. A menudo hablamos de desarrollo sostenible, de ayudar a las zonas rurales, pero lo hacemos con ideas muy abstractas, muy etéreas. Aquí tenemos un plan concreto, detallado, transparente y colaborativo, diseñado para una comunidad específica. Un plan con los pies en la tierra, nunca mejor dicho. Exacto. Entonces la pregunta es, si un modelo así se puede diseñar para el desarrollo agroecológico en Venezuela, ¿qué nos impide aplicar enfoques similares en otros sectores y en otros lugares para resolver problemas complejos? Buena pregunta. Quizá el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible no sea la falta de dinero o de buenas intenciones, sino la falta de hojas de ruta profesionales claras y transparentes como esta. La falta de un buen plano para construir el futuro.